Muy buenos días, familia. Dios te bendiga, Dios te guarde y te llene de su paz, de su amor y de su bendición. Hoy comenzamos el libro de Isaías. Isaías fue un hombre a quien Dios llamó para ser profeta en la tierra de Israel. Cierto día Isaías estaba en el templo de Jerusalén y tuvo una visión muy especial. En esa visión Dios le dijo que debía predicarle a su pueblo. El pueblo no estaba viviendo como Dios quería y se estaba comportando muy mal. Por eso Dios llamó a Isaías para que fuera su mensajero aquí en la tierra. Isaías se casó con una profetisa y tuvo 2 hijos. Como tenía acceso a la corte del rey, se piensa que pertenecía a una familia de la nobleza. Sin duda, Isaías fue un hombre muy valiente, pues en varias ocasiones arriesgó su vida al denunciar y criticar a los poderosos. También Isaías era un gran escritor y un gran poeta, y conocía muy de cerca lo que sucedía en las naciones vecinas. Isaías predicó el mensaje de Dios en el reino de Judá, que estaba al sur de Israel. Durante el tiempo de Isaías, el reino de Judá sufrió mucho bajo la amenaza de Asiria, que era un imperio muy poderoso. Comienza el capítulo número 1 de Isaías diciendo: Dios le habló al profeta Isaías, hijo de Amós, y le dio varios mensajes para todos los israelitas que vivían en el reino de Judá. Esto sucedió durante los reinados de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías. Dios le dijo a Isaías: Tengo un pleito contra los israelitas, y el cielo y la tierra son mis testigos. El buey y el burro conocen a su dueño y saben quién les da de comer. Pero a Israel, el pueblo que formé, le falta inteligencia. Se ha rebelado contra mí. Todos ellos son pecadores y están llenos de maldad. Se alejaron de mí, que soy el Dios de Israel. Me abandonaron por completo. Han sido tan rebeldes y los he castigado tanto que ya no les queda un lugar sano. De pies a cabeza están cubiertos de herida. Nadie le ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Se han quedado sin fuerzas. Israel está destruido, sus ciudades arden en llamas. Ante la mirada de sus habitantes, el enemigo se come sus cosechas. El país ha quedado desierto, pues un ejército enemigo los atacó hasta destruirlos. Jerusalén se salvó de la destrucción, pero se ha quedado abandonada, tan sola como un guarda en un campo de melones, tan sola como una ciudad rodeada por el enemigo. Si yo, el Dios Todopoderoso, no hubiera salvado a unos pocos, Jerusalén se habría quedado en ruinas como sucedió con Sodoma y Gomorra. El profeta Isaías le dijo a los jefes de Israel: Ustedes, que son tan malos como fueron los jefes de Sodoma y los habitantes de Gomorra, escuchen bien. Atiendan a lo que Dios dice. Dios les advierte: ¿por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar? Ya estoy harto de esas ofrendas. Me da asco ver tanta sangre de toros, carneros y cabritos. Yo nunca les he pedido que me traigan esos animales cuando vienen a adorarme. Solo vienen para ensuciar mi templo y burlarse de mí. Váyanse de mi templo. Para mí esas ofrendas no tienen ningún valor. Ya no quiero que las traigan. Y no me ofrezcan incienso porque ya no lo soporto. Tampoco soporto sus fiestas de sábado y luna nueva, ni reuniones de gente malvada. Me resultan tan molestas que ya no las aguanto. Ustedes oran mucho y al orar levantan las manos, pero yo no los veo ni los escucho. Han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Dejen ya de pecar. No quiero ver su maldad. Dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado. Traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Vengan ya. Vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como con tinta roja,
pero yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la nieve. Entonces comerán de lo mejor de la tierra, pero si siguen siendo rebeldes morirán en el campo de batalla. Les juro que así será. Isaías dijo: los habitantes de Jerusalén eran fieles, honestos y justos, pero ahora son unos asesinos. Eran como la plata, pero se han vuelto basura. Eran como el buen vino, pero se han vuelto vinagre. Los gobernantes son rebeldes y amigos de bandidos. A cambio de dinero y regalos, declaran culpable al inocente, maltratan al huérfano y niegan ayuda a las viudas. Por eso el Dios Todopoderoso dice: basta ya. Ustedes son mis enemigos y voy a castigarlos. Borraré todos sus pecados como quien quema basura, como quien quita una mancha. Haré que los jueces y consejeros vuelvan a ser honrados y sinceros. Se volverá a decir que en Jerusalén se practica la justicia y que su gente me es fiel. A los habitantes de Jerusalén que vuelvan a obedecerme los librará con mi gran poder de ese terrible castigo. Pero haré pedazos a los rebeldes y a los que me abandonen. Ustedes van a sentir vergüenza de esos árboles y jardines de los que se sienten orgullosos. A ustedes los dejaré arruinados y serán como árboles sin hojas, como jardines completamente secos. El más fuerte de ustedes arderá en llamas como la paja, y de él no quedará ni el recuerdo de sus obras. Isaías no profetizó ni escribió sus propias ideas, se menciona en el versículo 1. Más bien recibió visiones de Dios inspiradas por el Espíritu Santo. Se le permitió ver acontecimientos futuros en el plan de salvación de Dios mediante una infalible comunicación de Dios mismo. El nombre Isaías significa Señor salva. Como profeta facultado por Dios, Isaías comenzó su ministerio en 740 años antes de Cristo. Profetizó 40 años o más y probablemente muriera alrededor de 680 años. Dice el versículo número 2, ellos se rebelaron contra mí. Judá e Israel habían recibido el pacto de Dios, su ley, su templo y sus muchas promesas. Sin embargo, llevaban una vida pecaminosa, hacían caso omiso de ese pacto y dejaron de reconocer a Dios como la fuente de la salvación y la bendición de ellos. Por lo tanto, Dios estaba enviando el juicio. Dice el versículo 7, tu tierra será destruida. En un esfuerzo por llevar a Judá al arrepentimiento, Dios permitió que su tierra fuera saqueada por extranjeros. El pecado del pueblo los había desheredado de la bendición y la protección de Dios, y ya había comenzado el juicio. La tierra y sus pobladores serían finalmente destruidos por Nabucodonosor y su ejército babilónico. El pecado constante de los pecadores no arrepentidos siempre dará origen al juicio de Dios y a la destrucción final. Menciona también el capítulo 1 a Sodoma y a Gomorra. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por completo por causa de su gran pecado. Lo podemos ver en Génesis 19. Isaías compara a Judá con esas ciudades por causa de su gran infidelidad. Dice el versículo 11, ¿para qué me sirven vuestros sacrificios? Isaías condena al pueblo por participar en injusticias y obras inicuas, mientras continúa llevando ofrendas y sacrificios a Dios y orando y adorándolo. La adoración y la alabanza se convierten en una abominación para Dios si el corazón no está sinceramente dedicado a Él y a sus caminos santos. Dice el versículo 15, yo no oiré. El pecado en la vida del creyente hará que Dios no atienda sus oraciones. Hay un versículo que dice, tu pecado me separa de mí, no te puedo escuchar. Por eso tenemos nosotros que tener esa vestidura blanca delante del Señor. Dice el capítulo número 2 de Isaías, este es el mensaje que Dios le dio a Isaías, hijo de Amós, para el reinado de Judá y la ciudad de Jerusalén. En el futuro, el monte donde se encuentra el templo de nuestro Dios será el monte más importante. Allí vendrán muchos pueblos y gente de muchas naciones y unos a otros se dirán,
Subamos al monte de Sión, al templo del Dios de Israel, para que Él mismo nos enseñe y obedezcamos sus mandamientos. Dios mismo será nuestro maestro desde el monte de Sión, desde la ciudad de Jerusalén. Dios mismo dictará sentencia contra naciones y pueblos lejanos, y ellos convertirán sus espadas en herramientas de trabajo. Nunca más naciones alguna volverá a pelear contra otra, ni se entrenará para la guerra. Vamos, pueblo de Israel, deja que Dios sea tu guía. Isaías dijo: Dios mío, tú has abandonado a tu pueblo Israel. El país está lleno de adivinos que han venido de Asiria y Babilonia. Israel practica la brujería igual que sus vecinos los filisteos. Israel hace negocios sucios con gente extranjera, por eso se ha llenado de oro y plata, son muchos sus tesoros. Israel se ha convertido en gran potencia militar, pues tiene muchos caballos y numerosos carros de guerra. Israel está lleno de ídolos, todos adoran a dioses fabricados con sus propias manos. Eso es una vergüenza y una terrible desgracia. No los perdones, Dios mío. Israelitas, escóndanse entre las rocas, escóndanse en las cuevas, para que puedan escapar del poderoso y temible Dios. Los orgullosos bajarán la vista y agacharán la cabeza. Solo el Dios Todopoderoso será adorado, pues ya está cerca el día en que humillará a estos orgullosos. Cuando llegue ese día, Dios actuará contra aquellos que se creen muy importantes y se creen más grandes y altos que los cedros del monte Líbano y que los robles del valle de Basán. Dios actuará contra aquellos que se creen muy importantes y se creen más grandes y altos que las montañas y los cerros, más altos que las torres y más fuertes que las murallas. Se creen más ricos que un barco cargado de mucho tesoro. Cuando llegue ese día serán humillados por completo, los creídos y orgullosos. Cuando llegue ese día, Dios acabará con todos los ídolos y solamente Él será adorado. Cuando Dios decida castigarlo, escóndanse entre las rocas, escóndanse en las cuevas para que puedan escapar de Dios y de su terrible poder. Cuando llegue ese día, la gente tomará sus falsos dioses, esos ídolos de oro y plata que fabricaron con sus propias manos, y los arrojarán a las ratas y a los murciélagos. Por eso, dejen de confiar en su propio poder, porque tarde o temprano todos vamos a morir. Todos van a morir, dice la palabra de Dios. En el versículo número 2 dice: en los postreros de los tiempos. En el Nuevo Testamento define los postreros tiempos como el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Lo que Isaías describe en los versículos 1 al 5 alcanzará su pleno cumplimiento en la segunda venida de Cristo, cuando Él establece el reino de Dios en la tierra. Dice el versículo 2 al 5: será confirmado el monte de la casa de Jehová. Isaías predice una época en que se establecerá el gobierno de Dios sobre la tierra. Será suprimida toda iniquidad, injusticia y rebeldía contra Dios y su ley, y reinará la justicia. Todas las naciones, judíos y gentiles, adorarán y servirán al Señor. Esta profecía revela el propósito fiel de Dios para Israel y la especie humana. Se cumple en Jesucristo mismo, quien ejecuta juicio y justicia en la tierra. Dice el versículo número 3: nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. El interés primordial de todos los que acuden al Señor debe ser conocer y obedecer la voluntad de Dios como ciudadanos de su reino. Es importante que quienes proclaman el mensaje de Dios tengan sumo cuidado en que su predicación y su enseñanza sean la palabra de Dios, basadas en la escritura inspirada, como la revelación de los profetas del Antiguo Testamento, Cristo y los apóstoles del Nuevo Testamento. Todas las personas, tanto las perdidas como las salvadas, necesitan oír la verdad de Dios proclamada por los labios de los ungidos por el Espíritu Santo y consagrados a la justicia de los caminos de Dios. Dice el versículo 6 al 9: tú has dejado a tu pueblo,
Estos versículos describen la apostasía y mundanalidad de la nación de Judá. Sus pobladores habían rechazado a Dios, habían aceptado la idolatría y el ocultismo, se habían complacido en las costumbres impías de los paganos y habían buscado su seguridad en el dinero, las alianzas extranjeras y el poderío militar. Por eso Isaías pidió que no fueran perdonados hasta que Dios los hubiera tratado con tal severidad que se arrepintieran sinceramente. Él sabía que el perdón superficial del ceremonial religioso solo empeoraría las cosas. El arrepentimiento genuino debe preceder al perdón. Dice el versículo 11, la altivez de los ojos del hombre será abatida. Una grave consecuencia del orgullo es la creencia de que los seres humanos pueden decidir por sí mismos sin depender